Muy buenas noches, hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Bienvenidos a su culto los días miércoles. Una oración con nuestros pastores y sus invitados. Damos las gracias a Dios por la vida, por poder reunirnos una vez más y compartir su palabra y orar, ¿verdad? Hablar con Dios y pedirle al Señor por las necesidades que hay en su pueblo. Es un privilegio una vez más estar en medio de su casa, la casa del Señor. Vamos a orar para darle inicio en esta hora y que el Señor nos ayude y se haga presencia en medio de nosotros. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria porque tuya es, Señor, oh Dios del cielo. Pedimos perdón por nuestros pecados, que tú nos permitas, Señor, entrar a tu presencia, oh, por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús, reciba usted, Señor, toda adoración en esta noche y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Le invito pues a estar conectaditos en esta hora. Vamos a iniciar. Vamos a buscar en la palabra del Señor Juan 15:13. Dice así: nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Estas son las palabras de Jesús. Quiero comentarles que vamos a hablar de los beneficios de la sangre de Cristo para nosotros los creyentes. El ser humano se encontraba en serios problemas espirituales, en condenación eterna. Estábamos separados por el pecado. Estábamos separados de Dios. Necesitábamos que nos salvaran de nuestros pecados, del peligro de la muerte eterna. Porque, hermanos, íbamos rumbo a la condenación. Desde los tiempos de Adán y Eva, cuando pecaron, los hombres han tratado de ponerse a cuentas con Dios.
a través de sacrificios que les ayudaran a callar sus conciencias. De hecho, el pueblo de Israel no era la excepción. En el antiguo pacto se establecían diversos tipos de sacrificio. En general se suponía en el ofrendante la conciencia de que la muerte causada del pecado estaba sobre él. Por ello, había que ofrecer sacrificio para que fuese aceptado por Dios. La sangre del sacrificio debía ser rociada. Una vez mataban el animalito, el sacrificio, los que eran de una condición más pudiente ofrecían becerros, ofrecían toros, machos cabríos, y la sangre de estos animalitos eran rociadas sobre ellos, pero no los libraba del pecado. Eso está en Levíticos 17:11. Este tipo de sacrificios eran insuficientes. Las personas que tenían pocos recursos ofrecían palomitas para que fuesen entonces sacrificadas y rociaran su sangre sobre ellos también. Necesitábamos una ayuda más eficaz porque estábamos en decadencia espiritual. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, habíamos pecado, estábamos separados de Dios y necesitábamos que viniera un cordero, ¿verdad?, que nos quitara el pecado de nuestras vidas. Y vino Jesús y Cristo se ofreció. En Hebreos 10 nos habla un relato bien completo de la obra que hacían los sacerdotes en el tiempo antes de Jesús y durante el tiempo de Jesús para expiar los pecados del pueblo. Dice así Hebreos 10 del 1 al 23, no lo vamos a leer todo, solo ciertos versículos. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Voy a leer un poquito más abajo. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto una vez purificados ya no tendrían más conciencia de pecado. O sea, ya estoy perdonado, voy a seguir entonces, si se presenta la oportunidad, vuelvo y peco. No tenían la conciencia de que habían sido, ¿verdad?, ofrecidos estos animales por ellos. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados en estos sacrificios, porque la sangre de los toros, los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, Jesús dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí. Y entonces aquí es donde entra Jesucristo, ¿verdad?, como Cordero perfecto para ser sacrificado por nosotros. La Biblia lo presenta como la figura de un cordero. Dice aquí: habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrenda y holocausto y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron. El Señor dijo: heme aquí. Como que me recuerda la escena cuando una maestra pasa lista a sus estudiantes y los niños dicen: presente. Él se ofreció voluntariamente, aún sabiendo todo lo que iba a padecer. Y yo me pregunto, Marta, si a ti el Señor te hubiera pedido
tamaño sacrificio hubieras querido hacerlo, lo hubieras hecho. Hermano, ustedes perdonen, pero yo no hubiera podido hacer eso. Pero Cristo sí lo hizo, hermano. Lo hizo por amor. Y dijo, quita lo primero para establecer lo segundo, pasar de lado los sacrificios de los toros, los machos cabríos, porque no quitaban el pecado del pueblo, y el pueblo seguía en pecado delante de Dios. Pero con el sacrificio de Cristo, que fue perfecto, sí se logró. Y dice aquí en el 12, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y dice el Espíritu Santo en el versículo 15, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Dice el 17, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Dios vino, mandó a Jesucristo por nosotros. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera el Señor nos amó que se desprendió. Era la única manera, hermanos, de que nos pusiéramos a cuentas con Dios, en paz con Dios, fue a través del sacrificio de Cristo. Y como dice la Biblia, los animalitos eran sacrificados y su sangre era rociada sobre el que ofrecía la ofrenda. Así mismo fue con Jesús, hermano. Su sangre fue derramada, pero fue sangre pura, inmaculada. Sangre, ¿verdad? Fue derramada. Y hay una canción que dice, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Y yo lo creo, hermano. La sangre de Jesús fue regada por toda Jerusalén. Pero lo más importante, hermano, fue rociada sobre nuestras vidas. ¿Con qué propósito, hermano? Para que nosotros tuviéramos acceso a Dios. Y dice la Biblia, así que, hermanos, en el 19, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, ya no había barrera. Entramos por la sangre de Cristo, por el nuevo camino, y vino Él y nos abrió el paso. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora sí, hermano, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios en plena certidumbre de nuestra fe, purificados nuestros corazones de toda mala conciencia, de todo lo que no nos edifica, de todo lo que no nos alimenta espiritualmente, lavados los cuerpos con agua pura, dice la Biblia. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Cristo nos abrió el camino, hermano. Podemos acercarnos a Dios tal como somos. Aleluya. Y expresar lo que hay en nuestros corazones para Dios. El Salmo 22 nos habla de lo que Cristo padeció. El Espíritu de Dios le reveló al rey David lo que Jesús iba a padecer en el Calvario. Y dice aquí, sufrimientos, alabanza y posteridad del Mesías. Y dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? El Señor
se sacrificó, hermano. Y hubo un momento del sacrificio de Jesús en donde Dios no lo pudo oír. Para que tú y para que yo hoy en día podamos entrar y estar en su presencia y ser oídos por Dios. Pero hubo un momento en que Jesús clamaba allí en pleno dolor y el Señor no lo oyó, porque era plan y era propósito del Señor, por amor, para que tú y para que yo podamos hacerlo hoy, hermano. Y a veces se pasa el día y no he orado, y a veces se pasan 2 días y no oramos, hermano, y no recordamos, hermano, el sacrificio, y no nos tomamos tiempo para darle gracias a Dios. ¿De dónde nos sacó, hermanos? Pero hoy recuerda, hermano, que Jesús clamó y lloró y sufrió y derramó su sangre para que tú puedas acercarte al Señor, hermano. Todos los que me ven, dice el Salmo 22:7, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Jesús, hermano, de más está decirle que amaba a su Padre celestial. Salto al versículo 16. Jesús, verá el Espíritu Santo revelándole a David escribiendo: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miraban y me observaban. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y este salmo habla profundo sobre el sacrificio de Jesús, como Dios le revela al rey David. Y David pudo escribir sobre el dolor, sobre lo que Jesús sufrió, padeció en el Calvario, en su Vía Crucis, lo conocemos hoy en día. Y antes de todo este sufrimiento, todo este dolor, Jesús fue delante de su Padre y le dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Porque él no la quería beber, era difícil, iba a ser duro, no es fácil sacrificarse por otra persona. Pero Jesús lo hizo por amor. Y le dice al Señor: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús aceptó el reto, hermano. Ya yo les digo, yo en lo personal, Marta María, no hubiera podido aceptar ese reto, hermano. Pero Jesús aceptó el reto. Y hoy nos entrega beneficios que tú y yo no debemos desaprovechar. Podemos entrar a la presencia de Dios por los méritos de Cristo, por el sacrificio que Él pagó en la cruz. Uno de los primeros beneficios es que la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Eso está en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta, para que usted, hermano, para que yo podamos servir al Dios vivo y no nos esté el enemigo ahí acusándonos de que hicimos esto, que hicimos, pecamos acá. No, el Señor nos limpia. La sangre de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo, otro beneficio que recibimos de la sangre de Cristo es que nos santifica. En Hebreos 13:12,
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice aquí. La sangre de Cristo nos redime, el Señor nos compró a precio de sangre, dice Mateo 26, 28. Por esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Remisión quiere decir quitar los pecados. La sangre de Cristo nos permite entrar a la presencia de Dios con libertad, hermano, y gozarnos en la presencia del Señor y derramar nuestra alma delante del Señor. Hebreos 10, 19 al 20 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hace un ratito también lo leímos. Amén. A través del velo, esto es de su carne. Jesús dio su cuerpo, su vida entera por nosotros. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor nos permite estar en coinonía con nuestro hermano, hacer vida eclesial, compartir, gozarnos en el Señor y con nuestro hermano. Nos da eterna redención, nos libra de la muerte eterna, de la separación total, ¿verdad?, de Dios. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué puedes tú hacer? ¿Qué puedo yo hacer para tener paz y la vida eterna y recibir los beneficios de la sangre de Cristo que me acerquen y pueda estar delante de Dios? Hermano, solo debes aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y pedirle a Dios que te sane, que te salve. Recibir al Señor en tu vida como Dios y como Rey. Amén. Así que, hermanos, gocemos de los beneficios, ¿verdad?, que por su sangre el Señor nos concedió. Vamos a estar intercediendo en esta hora, hermanos, por las peticiones que hemos recibido. Amén. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel, Señor, ahora, en estos momentos. Por tu sangre, por tus méritos, Jesucristo, estamos aquí en tu presencia para clamar por otros. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que están presentando, Señor, cáncer de estómago, oh Dios, de próstata, personas que han sufrido con tumores cerebrales, Señor, oh Dios del cielo, tumores intestinales, tumores de útero, Señor, de seno. Que tu gracia, tu poder, Señor, les visite, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, fortalece sus cuerpos en medio de esos tratamientos que ellos están recibiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Las personas que están saliendo positivas en COVID, Señor, que están entubadas, Señor, que están en sus casas, muchos, otros en hoteles, visítales allá, Señor, donde ellos están. Por tu mano poderosa, Señor, tú los levantes, Padre, en el nombre de Jesús. Y que no haya secuela en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, glorifícate, Dios, glorifícate, Señor. Pasa tu mano de poder sobre sus vidas, Señor. Oh, Dios del cielo, tú tienes poder para sanar. Dios del cielo, oramos, Padre, por las personas que tienen diabetes, problemas pulmonares, Señor.
Oh Dios, que no pueden respirar bien, Señor, asma. Oh Dios del cielo, que han tenido derrame cerebral, cataratas, Señor. Oh Dios del cielo, problemas con las varices, fibrosis, ceguera, Señor, problemas en las columnas. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que no pueden mover sus piernas, no pueden caminar. Oh Dios del cielo, que han presentado desgaste cardíaco, trastornos del sueño, depresión, Señor, esterilidad. Visítales, Señor, en el nombre de Jesús, por tu poder, Señor del cielo. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, sánales, Señor, y levántalos de su condición, y que ellos cuenten las maravillas, Señor, de lo que tú has hecho en ellos, Señor. Se haga su voluntad, Padre, sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, pedimos por tu casa, por tu iglesia, Señor. Levanta obreros y envíalos a la mies, Señor, porque la mies es mucha. Dice tu palabra y los obreros son pocos. Oh Dios, bendice la obra que se está haciendo en escuela bíblica, en el ministerio de los niños, Señor, que ya están viniendo a tu casa. La brigada de voluntarios, Señor, fortaléceles, dale fuerza, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, que ellos se gocen cuando estén trabajando voluntariamente para ti. Las mujeres, las siervas que trabajan en la plataforma de oración, visítalas con tu poder. Los jóvenes, Padre, oh, levanta jóvenes llenos de tu espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh Rey del cielo, pedimos, Señor, por la condición espiritual de tus hijos, de tu casa, Señor. Oh, levanta, Señor, un pueblo, Señor, que te busque, que te adore en espíritu, en verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Rey, y que podamos, Señor, servirte, Señor, con limpia conciencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Señor me les bendiga y que estén en paz y en amor con el Señor. Feliz Navidad. Que la pasen en familia. Dios me les bendiga. Estamos despedidos.